Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Sistema Escolar USA. Yo soy Liliana Medina y hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Silvia Cabrera. Silvia Cabrera va a ser nuestra invitada por esta temporada para que hablemos acerca de comunicación efectiva. ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué nos sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo la necesitamos en nuestra vida? ¿Y cómo podemos aplicarla en todas las relaciones, incluidas las formas en las que nos relacionamos con nuestros hijos? Así que vamos a empezar esta entrevista con ella para presentarles a ustedes quién va a ser la que nos va a acompañar por esta temporada y mostrarles por qué es ella a quien nosotros quisimos tener en nuestro canal para hablar de este tema. Silvia, buenas tardes y bienvenida a Sistema Escolar. Hola Liliana, muchas gracias. Un placer estar con ustedes en Sistema Escolar USA. Ay, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, para los seguidores de Sistema Escolar, queremos contarles que Silvia es una mujer supremamente preparada. Y muchos tal vez cuando escuchen la profesión de Silvia van a decir, espérate un momento, ¿cómo habla de comunicación? Silvia es abogada, pero además Silvia ha hecho carrera diplomática y ha hecho carrera diplomática y tiene una especialización en relaciones internacionales, Silvia. Tengo varias. Una es en relaciones internacionales y eso implica también el tema de negociaciones, lo cual es muy importante para el tema o en el tema de la comunicación, porque la comunicación es la base de que uno pueda negociar e interactuar con otras personas. Entonces, es una de mis especialidades, efectivamente, y en donde podemos ver muy claramente por qué la comunicación es fundamental en nuestro día a día. Claro que sí. También quiero contarles que Silvia fue vicecónsul en el consulado de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Y pues yo, como yo lo veo, Silvia, yo siento que a ti te quedó gustando ayudar a la gente, porque sé que gracias al trabajo que hiciste con el consulado, conociste de las necesidades que había y gracias a esas necesidades que descubriste en la comunidad, eres una de las fundadoras también de la Tribuna Seattle, ¿verdad? Así es, trabajé en el consulado en México, en Seattle, durante 6 años, y eso culminó mi carrera diplomática así, no, de un poquito más de 20 años. No quiero decir muchos números para que no se pasen. Y con ello también confirmé mi vocación de servicio. Decidí continuar ayuda a la comunidad de habla hispana aquí en el estado de Washington y utilizando otra de herramientas que he tenido a lo largo de muchos años, que es el ser abogada, ¿no? Y eso me ha permitido también ampliar la gama de servicios o de apoyos o de herramientas que podemos ofrecer a través de la Tribune a la comunidad latina o a la comunidad de habla hispana. Y es un trabajo maravilloso. A los que nos han seguido durante bastante tiempo han tenido la oportunidad de escuchar a Ana Cristina Mendoza, que es la experta en inteligencia emocional y es la socia de Silvia Cabrera, y ellas dos han hecho de la Tribune una organización que de verdad, quienes vivimos en Seattle sabemos está al servicio de la comunidad. Así que cuando tengan tiempo, le dan una mirada a la Tribune Seattle, la Tribune completa. Ahí la encuentran, vamos a dejar sus credenciales y todo aquí para que siempre las puedan buscar, las puedan ubicar y créanme, no se van a arrepentir de seguirlas. Silvia, arranquemos con nuestro tema. Hablemos de la Claro, comunicación. ¿Por qué hablar de comunicación? yo creo que la comunicación está presente siempre en nuestra vida, porque pues si te pones a pensar en nuestra vida cotidiana y en nuestras rutinas, incluso ahora que estamos en un periodo de distanciamiento social, estamos utilizando la comunicación
para conectarnos con el mundo exterior, para poder expresar de alguna manera todo lo que está en nuestra cabeza y en nuestra mente, ¿no? Porque cada uno es cada cabeza es un mundo, ¿no? Ujú. Y para que esos mundos puedan comunicarse, interactuar, necesitamos esa herramienta de la comunicación. Hablabas de que la comunicación nos ayuda a expresar cómo nos sentimos. Y pensando en eso, hablemos de cómo nos sirve la comunicación para expresar las emociones. Así es, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha estado hablando Ana Cristina, primero de cómo identificar, cómo reconocer, cómo etiquetar o identificar o nombrar las emociones o los sentimientos que tenemos, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, en nosotros mismos o para nosotros mismos, decir, bueno, hoy me siento triste o contento o ampliamos ya nuestro vocabulario emocional y entonces me puedo sentir o puedo tener muchas otras emociones, pero ¿cómo comunico, cómo transmito esas emociones a los demás? Porque a lo mejor hoy me siento muy triste, ¿no? Y mi lenguaje no verbal no te comunica a ti que yo estoy triste, porque Ujú. estoy sonriendo, porque estoy de alguna manera platicando contigo, teniendo una charla, estamos cómodas, en fin, entonces no sabes realmente cómo me siento o no sabes si me siento triste o cómo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces es bien importante poder externar esa emoción, externar ese sentimiento de alguna manera para evitar que se convierta en un obstáculo entre la persona a la que le estoy hablando y yo. Porque además también cuando estamos expresando emociones, puede que sean mal interpretadas por la otra persona. Si yo tengo una emoción de frustración, Exactamente. de mi frustración, de algo que a mí me frustra, puede ser que la otra persona lo tome como es algo que me frustra por culpa de él. Entonces pienso que sí, cuando tú hablas de la importancia de poder comunicar las emociones, definitivamente se da. En mi pensamiento respecto, digamos, de los niños, a veces cuando los niños están frustrados, cuando están molestos, cuando están enojados, cuando están tristes y vienen a hablarnos, en nuestra cultura, sobre todo la cultura hispana, si un niño nos habla más o Así menos es. como, ¡qué falta de respeto! Pienso que ese también es un problema de comunicación que se da. Es sencillamente que los niños no saben cómo comunicarlo. Y si nosotros entendemos que no es una falta de respeto, sino una falta de buena comunicación, tal vez sería más fácil. ¿O qué crees tú? Así es. Yo creo que en dos casos es muy, muy importante o especialmente importante. Uno es el caso de los niños, que dependiendo de la edad, no tienen todavía, digamos, toda la caja de herramientas que necesitan para comunicar de manera asertiva y para que tú, como adulto, padre, puedas realmente comprender qué es lo que nos están queriendo decir, ¿no? Puede ser que te resulte una de respeto, puede ser que te resulte o que lo interpretes como que están enojados, tristes o desesperados o bueno, una serie de emociones y que en el fondo no sea eso, que en el fondo hay una necesidad que no está satisfecha, ¿no? Y que tienes que buscar un poquito más allá para poder lograr comunicar cuál es la causa de esa reacción o esa forma de quererte transmitir a ti algo. El caso de los adolescentes es otro caso, por ejemplo, en el que también Sí. es complicado porque aun cuando ya tienen una caja, digamos, con más herramientas
para poder utilizar y externar eso que están sintiendo o que están pensando. Entonces, para eso necesitamos más herramientas y necesitamos que se abra un canal de comunicación entre el adulto, que tiene obviamente más experiencia, que tiene un entendimiento distinto, y el niño o el adolescente, que tienen un ámbito un poquito más limitado en ese sentido para poder expresar, ¿no? Ujú. Una pregunta, Silvia, ¿cuál es la diferencia, si estamos hablando todavía de los sentimientos, ¿cierto? De las emociones, ¿cuál es la diferencia entre comunicarme y expresarme? Bueno, yo creo que expresarte es lo que haces sin detenerte, sin racionalizar, sin, o sea, es espontáneo. La expresión es espontánea. Si ahorita tú de repente tomaras un vaso de agua y lo aventas a tu pantalla, mi expresión va a ser una expresión espontánea de sorpresa, ¿no? No lo racionalizo, simplemente reacciono y Ujú. expreso esa sorpresa, ¿no? En cambio, la comunicación implica que de alguna manera ya procede esa, ese estímulo externo, ¿no? Y estoy ahora tratando de explicarlo, ¿no? De transmitírtelo a ti de otra forma, no de una manera espontánea o de reacción instantánea ante ese estímulo, ¿no? Esa es la diferencia. Ah, ujú. ¿Cómo podemos abrir canales de comunicación efectiva? ¿Y por qué además nos sacan de tanto lío? Yo creo que los canales de comunicación son bien importantes porque imagínate que tienes dos burbujas aisladas, ¿no? Flotando aquí. Entonces, para abrir un canal de comunicación entre esas dos burbujas o esas dos entidades, es necesario, es indispensable que encuentres un espacio de neutralidad. Si esta burbuja está cargada de X y Y emociones, y esta burbuja está cargada también de X y Y emociones, y de pronto espontáneamente se cruzan, es probable que vayan a explotar, ¿no? En un terreno en el que no estás manejando esas emociones, no las estás procesando, no las estás identificando, no las has racionalizado. Entonces, si llevas a esas dos burbujas a un terreno neutral en el que, más o menos, hablando de niños y adolescentes, el adulto se pone en un plano de igualdad con el adolescente o el niño, estás abriendo un canal de comunicación, que es bien importante para poder realmente hacer de manera bidireccional tu comunicación con la de tu interlocutor, que en este caso será un niño o adolescente, ¿no? Ujú. Y es Vamos. muy importante también, No, 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 sigue, dime. sigue, sigue. Es muy importante también que en ese plano de neutralidad, ¿no? En donde estás, digamos, a la par de tu interlocutor, que trates o tratemos de entender cuál es el interés o cuál es la inquietud de la persona con la que estamos comunicando. Porque si yo me centro en pensar el ejemplo que decías, que es una falta de respeto, el canal de comunicación no se va a abrir, porque yo lo estoy viendo desde mi perspectiva nada más. Si abro un poco mi mente y digo, bueno, quizá no es una falta de respeto, o sea, vamos a ver qué hay atrás de esa acción o de esa expresión, ¿no? Espontánea que de pronto tiene tu hijo menor o tu adolescente. Y te pones a investigar un poquito más y a tratar
de entender esa parte, la comunicación va a ser más efectiva. Vas a Una abrir cosa, ese canal. Silvia, siempre hablamos de comunicación y no sé si es una mispercepción solamente mía, si puedo estar equivocado o no, pero generalmente pensamos que comunicación es solamente que el otro me escuche, que el otro No, solamente esté de oídos para mí. Pero pienso que a veces lo que nos falta es la otra parte de la comunicación, la que nos dice escuche, siéntese y escuche. ¿Cómo hacemos para que la comunicación, para que nosotros los seres humanos entendamos que la comunicación es de dos partes y que no solamente incluye hablar, o sea, que yo exprese, que yo te diga que es de mí para ti, sino que también tenga la calma y la decencia y todo el cuento de sentarme a escucharte, incluso a nuestros niños, porque yo pienso que una de las cosas que muchas veces pasa es que no escuchamos a los niños. Personalmente yo he escuchado papás diciéndole a los hijos, cállate que tú no sabes nada. Y ahí se corta. ¿Cómo, cómo desde la comunicación enseñamos a que la gente entienda que la comunicación es de dos partes? No sé si hice bien la pregunta, pero yo, entiendes qué es lo que quiero decir. sí, sí, sí. No, yo creo que es bien importante y es un punto clave el que tocas, porque una de de los componentes esenciales de la comunicación es que es bidireccional. Entonces, lo que sé aquí es que necesitas forzosamente la parte de la escucha, las dos partes que sabe escuchar. Eso es fundamental en la comunicación. Y las dos partes tienen que saber expresar no solo la emoción o el sentimiento que están teniendo, sino cuál es la necesidad que está debajo de esa emoción o ese sentimiento, ¿no? Es como si yo trato de decirte, oye, Liliana, tengo un problema, ¿no? Me estoy sintiendo frustrada porque tengo un problema, pero no te puedo explicar cuál es el problema, ¿no? Muchas veces las barreras en la comunicación surgen precisamente porque no estamos entendiendo cuál es el problema, por un lado, y por otra, porque estamos a lo mejor viendo algo que es un problema. Y entonces no existe el diálogo. Entonces, para que haya esa bidireccionalidad, necesitas dos partes y necesitas que las dos partes interactúen más o menos equilibradamente, ¿no? Porque si no, se vuelven un monólogo. Si no, yo me siento aquí y te cuento todo lo que se me ocurra y a lo mejor a ti ni siquiera te interesa y no estamos hablando de eso y no estamos comunicando nada. Simplemente estoy sentada yo aquí, hable y hable y hable y hable y eso es un monólogo, no es un diálogo. Es un monólogo en el que a lo mejor estoy comunicando conmigo misma o a lo mejor estoy tratando de comunicar con una audiencia que a lo mejor le interese de lo que estoy hablando, pero yo no sé. En cambio, en el diálogo, sí tienes un tema del que quieres saber más, que estás escuchando para saber y aprender cuál es el problema, y entonces estás respondiendo a esa cuestión, ¿no? Silvia, para terminar, yo siento que estas cápsulas de comunicación efectiva no van a servir no solamente para comunicarnos mejor con nuestros hijos, sino también con nuestras parejas, porque Claro. es importante, la comunicación se da con todo. Honestamente, todos los seguidores del Sistema Escolar USA van a querer escucharte. Sé que la comunicación no solamente se trata de un tema papá e hijos, sino que también se trata de esposo, esposa, jefe empleado, amiga, amiga, madre, hija, todo, ¿verdad? O sea, madre adulta, hija adulta. Entonces, pienso que va a ser muy bueno y me gustaría saber si tienes como dicen en inglés, sneak peek de lo que vamos a escuchar en tus cápsulas de comunicación efectiva. Claro que sí. Yo creo que la comunicación es un universo y nos sirve
para cualquier cuestión. Como bien dices, cuestiones de pareja, cuestiones laborales, cuestiones de amistad, cuestiones de negocios, ¿no? Muy importante, cuestiones de negocios, cuestiones políticas, cuestiones, en todos los ámbitos del quehacer humano existe esta necesidad de la comunicación. Entonces vamos a ir abordando poco a poco diferentes situaciones y diferentes ámbitos en los que esta comunicación nos va a hacer la vida más fácil. Les doy un ejemplo chiquitito de cómo puede realmente salvarles la vida el tener una comunicación efectiva. Ahora con todo esto del coronavirus, y no es que quiera traer el tema a la mesa, pero bueno, es inevitable. Muchas personas han tenido situaciones en las que por esa falta de comunicación o por no saber realmente expresar y procesar y racionalizar el problema y comunicar, se quedan frustrados, enojados y con un problema que no pueden resolver. Por ejemplo, cuando tienen que pagar la renta y no pueden hacerlo. Pero si tú les preguntas, ¿ya habló con su casero, ya habló con su arrendador? Te dicen, no, no pude porque no me contestó o porque cualquier, cualquier pretexto es bueno, ¿no? Y entonces nunca hubo esa comunicación. En cambio, si hubieran intentado utilizar algunas herramientas de las que vamos a compartir aquí, es muy probable que ese tema que les molesta y que les frustra desaparezca de una manera muy sencilla y sin realmente, sin que se nos caiga el pelo de la uña. Es simplemente un proceso muy, muy sencillo que si ponemos en práctica en diferentes lugares, vamos a ver cómo nos hace la vida más fácil. Bueno, ya lo vieron, señores. Silvia Cabrera, nuestra experta invitada para esta temporada, hablando de comunicación efectiva. Sé que todos, absolutamente todos, porque nos ha pasado a nosotras mismas en Sistema Escolar USA, vamos a aprender y vamos a poner en práctica, porque esa es la idea, que no solamente nos quedemos con la información, sino que podamos ponerla en práctica, porque pues, Correcto. nos va a hacer la vida mejor al final del día. Y para eso estamos aquí. Eso es lo que nosotros queremos, aportar un granito de arena que ojalá les pueda ayudar a ver las cosas diferentes, a actuar diferente y a hacer mejor su propia vida. Y cuando usted hace mejor su propia vida, también se la puede hacer mejor a sus hijos. Así que, Silvia, bienvenida a Sistema Escolar ISA y gracias por decir que sí a la Muchas invitación. gracias. Y nada, Sistema Escolar va a ser tuyo los miércoles, de ahora en adelante. Un placer, un placer. Me da mucho poder. Estoy segura que la van a poder aprovechar y que van a poderse comunicar con todo. Claro que sí. Bueno, y a ustedes no se les olvide seguirnos en Sistema Escolar USA. Nos encuentran así en YouTube y en Facebook y en Instagram estamos como sistema-escolar-USA. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico sistemaescolarusa@gmail.com. La invitación queda abierta. Gracias, Silvia, una vez más. Y a todos los seguidores, nos seguimos viendo. Hasta pronto. Gracias.